Muy bien, la clase pasada estuvimos viendo que la cultura, cuál es el origen o la etimología de este término. Hablamos de que la cultura se deriva del término colo, que significa conocimiento natural del ser humano. En otras palabras, dijimos que la cultura es o son todas aquellas manifestaciones que se elaboran, practican o ejercen en determinado grupo o comunidad. La cultura responde a diferentes formas y comportamientos del ser humano, así como a la ideología que se tiene según las etnias. Sabemos que Guatemala está integrado a través de 25 grupos étnicos, de los cuales 22 son autóctonos y 3 son extranjeros. Ahí en las imágenes usted puede notar algunas manifestaciones dentro de la cultura indígena en nuestro país. Recuerde que los indígenas actuales son procedentes de la civilización maya. Hay ciertas ideologías, mayormente en el tema de la religión, que mantienen presentes, como lo son las ceremonias, los rituales, las danzas y algunas otras manifestaciones con enfoque religioso. Vemos también dentro de la cultura podría entrar la indumentaria, la forma de vestimenta, los tejidos, el colorido, el significado. Vemos a un costado también hay frazadas o ponchitos y vemos que esto en Guatemala es muy común, ¿verdad? La parte artesanal en nuestro país. Pero también vemos la gastronomía como uno de los elementos culturales. Sabemos que en los 22 departamentos de nuestra Guatemala la gastronomía es variada, desde chuchitos, atol, tostadas, mole, algún que sea pulique, un pepián, el subanique, el caquic, son platillos típicos. Y hay ciertos platillos que únicamente se dan durante las temporadas o fechas o festividades en nuestro país. Y todos esos elementos, al incorporarlos y fusionarlos en determinada colectividad, forman parte de la cultura guatemalteca. Es algo que tenemos que tener muy presente. Ahora vamos a entrar de lleno. Algo también que yo les mencioné dentro de la cultura, pues es la religión. La Iglesia Católica es una de las religiones predominantes en el territorio guatemalteco. Las tradiciones, el credo que ellos mantienen y la devoción que tienen, pues también forma parte de la cultura en nuestro país. Quizá la Iglesia no lo hace con ese enfoque, pero desde el punto de vista turismo es un atractivo que posee Guatemala. La cultura popular tradicional, ¿en qué está enfocada este tipo de cultura? Dice, es la expresión del mundo y de la vida en gran medida implícita de determinados estratos que forman un grupo social. Vea, es la expresión. La cultura popular tradicional es la expresión. Si empezamos a hacer un sondeo de aquellos meses, durante los 12 meses del año y de aquellas actividades que se elaboran o se practican en Guatemala, vamos a ver que durante los 12 meses del año hay diferentes tradiciones, algunas dadas a través de un enfoque cultural y otras a través de un enfoque cívico. Esto va a variar, ¿verdad? No totalmente pues va a ser el enfoque netamente cultural, sino va a ser un enfoque cívico. Y Guatemala, en ese punto de vista, pues Guatemala sí tiene diferentes Guatemala tiene diferentes representaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si empezamos a enlistar, ustedes, ahora sí necesito el apoyo y la participación de ustedes. En el mes de enero, ¿qué actividades culturales podemos notar en el mes de enero? En Chimaltenango, no Hola, recuerdo bien, disculpaba yo pero ahí. creo que el 6 de enero es que se realiza, no sé si convites o no sé qué es lo que se hace. Así es, muy bien, Celeste, gracias. Hablemos a nivel nacional, la cultura popular tradicional. Ahora, mire, pues cultura son todas aquellas manifestaciones que diferencian a un lugar del otro. La cultura va a ser variada dependiendo la región, pero la cultura popular tradicional habla de todas aquellas costumbres o tradiciones que se practican en todo el territorio nacional durante los 12 meses del año, por ejemplo, que se practiquen acá en Chimaltenango, en el Petén, en Izabal, en Cobán, en todo el territorio. Si hablamos del mes de enero, yo les podría poner el ejemplo del famoso Día de Reyes, ¿sí? Que se practica, si no estoy mal, 5 o 6 de enero, ¿verdad? Entonces es una manifestación cultural, es una práctica a nivel nacional, es tradicional. Cada año en ese mes se va practicando esta celebración.
no se ha perdido de vista. Entonces, así como esta, yo ya di un ejemplo. ¿Alguna otra que se practique en el mes de enero? Dice el 15 de enero, es el rezo del Señor de las Escrituras. Los ¿Qué fieros. fecha? 15 de enero. El 15 de enero para la Iglesia Católica, entonces esta es una fecha muy relevante y vamos a ver que sí, en efecto, ¿verdad? Se va a practicar entonces en todos los departamentos de Guatemala. Celeste mencionó algo, pero hubo interferencia ahí. Celeste, ¿qué era? Año Nuevo, que es lo primero. Año Nuevo, dice Celeste, el primero se nos olvidaba, ¿verdad? Sí, eso se celebra en todo el territorio nacional, es parte de la cultura de nuestro país. Pasémonos así rapidito a febrero. ¿Qué se celebra a nivel nacional en febrero? El Día del Cariño. El Día del Cariño. Alguien va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver si no tiene un enfoque cultural? Pero se practica y forma parte de las tradiciones en nuestro país, ¿me entiende? Aunque el origen no sea netamente guatemalteco, la adopción, ¿se recuerda? Le di el significado de aculturación y de transculturación. La adopción de manifestaciones extranjeras a nuestra cultura ha hecho que muchas de ellas se mantengan y permanezcan, aunque el origen no sea autóctono. Y como lo mencionan, sería la celebración del Día del Cariño. ¿Qué otra celebración se puede dar? Carnaval. El famoso carnaval, que ustedes saben que también el origen del carnaval no es guatemalteco, ¿verdad? Eso solo fue una adopción que se tuvo a nuestro país. ¿Qué otra celebración se puede dar en el mes de febrero? Miércoles de ceniza y el inicio de la cuaresma. ¿En febrero? Sí. No, eso es en marzo. No, varía mucho. Varía normalmente en febrero, inicia miércoles de ceniza, después de celebrar el carnaval. Yo no soy muy conocedora de este tema, pero sí sé que eso está entre el mes de marzo y abril, porque es dependiendo la fecha en que cae la Semana Santa. ¿Estoy mal o es así? Ah, bueno. No, eso sabía yo también y aparecen los almanaques también. No, la Semana Santa a veces cae en marzo, pero regularmente siempre es en marzo. Rara vez, o sea, Por eso, a finales de marzo, La marzo. cuaresma inicia ahorita en febrero y a veces varía lo que es la semana mayor a finales de marzo o a inicios de abril. Oh, ya comprendo. O sea, el inicio de la cuaresma está hablando su compañero y la semana mayor que nosotros le llamamos Semana Santa. Hay una Exacto. diferencia entre estos dos. Exacto. Muy bien, O vean, sea, hoy que aprendemos. miércoles El sería ahorita inicio aquí en de febrero. Compañero, nos aclara quién es Oscar. Ajá. Va ahorita O sea, en que el febrero. Miércoles de febrero. ceniza es cuando inicia la pasión de Cristo y para la semana mayor, que es Semana Santa, es cuando ya se vive lo que es la muerte y resurrección de Jesucristo. O sea, que miércoles de ceniza lo vamos a celebrar ahorita en febrero. Sí, ahorita empieza el 17 de febrero, porque siempre empieza un día después o unos días después de celebrar el carnaval y Día del Cariño, ¿verdad? Interesante, se dan cuenta, hay cosas que por nuestra falta de conocimiento, yo la verdad no estoy muy, como que muy involucrada en ese tema, pero sí, yo lo había tomado como general, ¿verdad? La Semana Mayor, la Semana Santa es en marzo y ahí pues toda la gente toma ese tiempo, es una tradición en donde vemos gastronomía, vemos folclore, el famoso pescado seco que surge durante esa temporada, ¿verdad? O sea, son parte de las manifestaciones culturales. Pero gracias, compañero Oscar, por la aportación. Hoy hemos aprendido algo diferente, ¿verdad? No teníamos presente, pero gracias. Entonces, en el mes de marzo tenemos la Semana Mayor o la Semana Santa, que nosotros le llamamos, ¿verdad? ¿Qué otra festividad se puede dar en el mes de marzo? En el mes de marzo, jóvenes. Algo que se celebra a nivel mundial, el Día del DJ.
En serio. Es muy notorio, ¿será que todos los guatemaltecos lo celebramos? Ahorita No. Tal vez solo celeste. No, en la Antigua se celebra mucho y en la capital, ay Dios, en varios lados. Por ser áreas urbanas, por ser el casco urbano, tiene razón Celeste. Vamos a ver la diferencia entre todo eso y la cultura popular tradicional. Por eso el término, escuche, cultura popular tradicional. Y ya luego vamos a entrar de lleno al concepto. Cambiémosle, vayámonos a marzo, abril. ¿Qué podría ser en el mes de abril? Dependiendo dónde caiga la Semana Santa, porque a veces cae a principios de abril, si no estoy mal. Así es, también. Muy bien, gracias Celeste. Entonces ahí habría, eso era lo que yo sabía, ¿verdad? Que podía ser a finales de marzo, principios de abril, la famosa Semana Santa, pero nos decía nuestro compañero que es la Semana Mayor. Así es, ¿verdad, Oscar? Sí, exacto. Entre finales de marzo y inicios de abril. Muy bien, gracias Oscar por su aportación. Enero, febrero, marzo, abril. Mayo, en el mes de mayo, algo tradicional en nuestro país es el Día de las Madres. El Día de las Madres. Un paréntesis, alguien me está levantando ahí la mano. Ahí todos el Día de la Madre, ¿verdad? Ahí sí lo sabemos. Le vamos a ceder el tiempo. Creo que es la licenciada Marlene. Así es, buenos días, buenas tardes. Mucho gusto, bienvenida. Gracias. Es muy importante estar supervisando clases porque realmente hay cosas que a veces desconocemos y las vamos aprendiendo, ¿verdad? Y muy interesante el aporte de la alumna anterior, cuando ella decía que a veces caía en marzo o en abril. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que cae así? Porque realmente ustedes como turistas, viene un extranjero y les preguntan, ¿por qué es de que cae la Semana Santa así? ¿Alguien me lo puede explicar o se los explico yo como un aporte? No es que me esté intrometiendo al curso, sino solo es como un aporte para que también ustedes tomen por qué es de que la Semana Santa va cayendo dentro de esos días. ¿Alguien me lo podría explicar? ¿Será que puede ser por lo del año bisiestro? No sé si tenga algo que ver. Nada ¿Que van cambiando los días? No, explico. En su mayoría esta tradición es católica, ¿verdad? Y dentro del catolicismo existen tiempos en la cual, por ejemplo, hay tiempos de preparación para todo esto. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes empiezan a contar, está el tiempo de Adviento, que es la preparación para el nacimiento del niño Jesús, que así le llaman los católicos, es cuando está la corona. No sé si todos son algunos son católicos y han visto las coronas de Adviento con 5 candelas, que cada domingo se va encendiendo, y eso es lo que significa la preparación. Y el 24 a medianoche, cuando dicen que nace el niño Jesús, se coloca la candela blanca, ¿verdad? Eso significa que estamos en el tiempo de la preparación para el niño Jesús, que están preparando los corazones para que nazca ese niño en nuestros corazones. Luego de eso empezamos el tiempo donde está el crecimiento de Jesús entre su bautizo y dentro de lo que él empezó a hacer como niño, como normalmente nosotros fuimos, y la vida de sus papás. Y luego de ello, pues también tienen el otro, ya cuando empieza eso, ahorita estamos en el tiempo ordinario, en la cual nos están preparando para entrar al tiempo de la Cuaresma. Pero hay algo bien importante y no quiero dejar esto y tal vez voy a robar tiempo, pero sí es importante. Tiempos. Sí, entonces sí voy bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando estamos en el tiempo de Pentecostés, que es cuando nosotros automáticamente, en el tiempo de Adviento, y luego está lo que es el tiempo ordinario en el que actualmente estamos. ¿Y cuándo se termina el tiempo ordinario? Cuando cae miércoles de ceniza. Si ustedes
cuentan a partir del miércoles de ceniza para el domingo de Ramos, hay 40 días. Y es la preparación de la cuaresma. Y por eso es de que son por los tiempos que maneja la iglesia o los ciclos que maneja la iglesia. Luego de ello, por eso es de que hay veces de que cae a mediados, a finales, pero son por los tiempos que se manejan, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, también la corona de Adviento a veces el 28 es el primer domingo y nos vamos corriendo los domingos hasta que sea lo correcto. Después de la Semana Santa, como lo dicen, son 40 días. A partir del domingo de resurrección vivimos un tiempo de Pascua, en la cual son 50 días de Pascua, a la que llegamos a Corpus Christi, que es otra tradición, y hace 8 días la mencionaban, que era muy famosa en Patzum, ¿verdad? Aunque en Patzum normalmente la celebran en el mes de mayo, si no estoy mal. Y por último, volvemos a caer al tiempo ordinario. O sea, es un ciclo el que se maneja. O sea, no es únicamente decir, mire, a veces cae en marzo y si ustedes dan una explicación así, automáticamente la persona va a ir muy decepcionada de ustedes. Esto no significa que yo sea católica. Simple y sencillamente es porque a mí también me entró esa curiosidad muchos años atrás y por eso fue que yo investigué eso, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas también es de que antes el nacimiento se quitaba el 2 de febrero y ahora no se puede, tiene que ser antes del 15 por el tiempo, por el cambio que se da en la iglesia, entonces se tiene que quitar. Entonces, hay una razón de ser porque es que la Semana Santa cae en diferentes fechas, pero es el ciclo que se maneja. No tiene nada que ver con el año bisiesto, porque entonces si fuera por bisiesto, solo tendríamos que correr 2 días. Y se dan cuenta, la Semana Santa el año pasado cayó del 10 en adelante, si no estoy mal, y esta vez cae la primera semana, entonces no concuerda con que sea año bisiesto. Eso sí es bien importante que ustedes lo sepan, y perdón si me intrometí en esto, pero realmente es importante que sepan esta parte, porque a veces uno la desconoce y lo primero que llega uno a un lugar, bueno, ¿por qué? ¿Y cómo, verdad? Entonces únicamente, y espero que les sirva de algo. Gracias, licenciada Marlene, excelente aportación. En verdad creo que ha sido algo que nos ha hecho ampliar un poquito más, ¿verdad? Porque había un dilema ahí, como yo les decía inicialmente, ¿verdad? No conozco al 100% cómo es que funciona o es el sistema de la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero tenía la aportación ahí de Oscar y estaba ahí Celeste con esas dudas e inquietudes que surgen, y excelente la aportación que nos hizo la licenciada Marlene. Gracias, licenciada, por su intervención. Creo que es muy bueno estudiarlo, ¿verdad? Era algo de lo que yo siempre les he comentado. Cuando viene el turista, pues él quiere saber el porqué de las cosas, y una de las obligaciones que tenemos dentro del campo del turismo, pues es, si estamos dentro del ámbito de guías de turismo, es dar a conocer información certera y veraz, y no llevarlo a mala interpretación, ¿verdad? Entonces esta información nos ha servido, ahora ya sabemos y entendemos cuál es la causa del que en ocasiones cae en el mes de marzo y en otras se corre para el mes de abril, ¿verdad? Esto es muy importante saberlo, ¿verdad? Al igual que otras costumbres y tradiciones que hay en el país. Estamos solo haciendo un listadito así general por tiempo, ya luego nos vamos a meter a detallar la parte folclórica, porque hay un folclore ergológico, hay un folclore social y hay un folclore espiritual mental, y en la parte de la espiritualidad va a entrar todas estas manifestaciones que ya tendremos como más tiempo detallado para estudiar y conocer las más relevantes de Guatemala. Entonces continuamos, en el mes de abril ya mencionamos y ya tenemos la causa, que podría ser la Semana Santa o la Semana Mayor. ¿Qué otra festividad se puede dar en el mes de abril? O me quedé en mayo, creo yo, ¿verdad? En mayo fue que hablamos del Día de la Madre, fue así, ¿verdad? Sí, profesora. ¿Qué otra costumbre o tradición o celebridad se puede dar en Guatemala en el mes de mayo? Día del Trabajo. El Día del Trabajo, el Día del Trabajador. Sí, también. Aunque no es parte folclórica, no es parte cultural, netamente hablándolo como costumbres o tradiciones, pero sí es parte de nuestra cotidianeidad y sí se practica en nuestro país. No así como una celebración enorme y tirar bombas y hacer todo ese tipo de manifestaciones, ¿verdad? Pero sí es algo que está presente. ¿Qué otra tradición se puede ver presente en el país? Hay algo que se celebra el 1 de mayo, pero no recuerdo bien qué es, y es el
Salvador. No recuerdo bien. Oscar. Oscar. Oscar estaba levantando la mano, perdón ahí, Celeste, Oscar estaba levantando la mano, no sé quién era la otra persona que estaba hablando. Oye, nos decía Celeste, perdón, creo que no era Oscar, yo vi Oscar, pero no sé si era Oscar, ¿nos decía? Jóvenes, alguien, yo vi que alguien estaba aportando ahí, pero me interrumpió en un momento por ver la pantalla. Alguien mencionó algo, pero no sé si fue Oscar o Celeste, no sé quién de los dos era. No recuerdo, el 1 de mayo es el día del trabajo, o no, no sé si era eso, no estoy bien, no recuerdo bien. Muy bien, ¿alguien puede responder a la pregunta de Celeste? ¿Jóvenes? Yo creo que la mayoría trabajan, ¿verdad? La mayoría obviamente trabajamos, ¿verdad? O no es así. Pues si no es así, así es Celeste, se celebra el 1 de mayo. Gracias, profesor. Muy bien. En el mes de mayo, enero, vamos a ver marzo, abril, mayo, junio. En el mes de junio. El Día del Padre. Día del Padre. El Día del Padre, eso es a nivel nacional, ¿verdad? El Día del Padre. ¿Qué otra celebración se puede dar en el mes de junio? Pasemos, julio, en el mes de julio, ¿qué se da en el mes de julio? En el mes de julio, ¿alguien me puede apoyar? El 1 de julio se celebra el Día del Empleado Bancario. Pregunto, ¿será que esa es muy mencionada o dada en todo el territorio nacional? No. Tanto. No, Profesora, también está la el Día de verdad, la aquí en Mujer Guatemala han Garífuna. puesto hasta el Día de la Bicicleta, pero yo pienso que son cosas que no son tan El Día de la Bicicleta. Alguien mencionó ahí el Día de la Mujer, ¿qué? Escuché ese término, el Día de la Mujer. Garífuna. El Día de la Mujer Garífuna. ¿Qué fecha? Día Mundial de la Población. El Día de la Mujer Garífuna, probablemente sí, pero será celebrado únicamente en el territorio de Izabal, específicamente en Livingston, ¿verdad? Porque si hablamos de las demás regiones de Guatemala, no tendrá como tanta relevancia. Y ya voy a explicar por qué se da ese fenómeno. Por eso estamos hablando de la cultura popular tradicional. Dejémoslo hasta ahí, junio, julio. Agosto, en el mes de agosto, ¿qué celebraciones se dan? La feria de Santo Domingo de Guzmán, que se celebra en Cobanco, no sé dónde exactamente. Muy bien, a ese punto nuevamente quiero llegar. O sea, sí, yo sé que son costumbres y tradiciones relevantes, pero son solo de la localidad. Estamos hablando a nivel nacional, algo que se celebra en toda Guatemala en el mes de agosto. El 15 de agosto, Miss, es el Día de la Virgen de Asunción, si no estoy mal. ¿Los demás? ¿Qué opinan los demás? ¿Es así o no es así? El 9 de agosto. Día Nacional de los Pueblos Indígenas de Guatemala. ¿Qué día? ¿Fecha? Eso es el 9 de El agosto. 9 de agosto.
Muy bien, excelente. Ahí sí estamos bien encajados porque es algo a nivel nacional. Obviamente en el área rural es más notorio, mayormente en la parte indígena, ¿verdad? Eso es muy notorio, pero es por la población, el tipo de población, los grupos étnicos también tienen mucho influye en lo que son las costumbres y tradiciones y la ubicación geográfica, si es del área rural, si es el casco urbano y dónde está la ubicación de estos grupos. Ahí va a influir mucho este tipo de manifestaciones. Agosto, caemos a un mes muy fuerte en Guatemala, septiembre. El Día de la Independencia. El Día de la Independencia, y aclaramos este contexto histórico, se celebra el 15 de septiembre, se hace referencia al año 1821, sin embargo, la verdadera independencia de Guatemala no es en ese año ni esa fecha, esa es la independencia de las Provincias Unidas, que comprendían desde Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Era conocido como las Provincias Unidas de Centroamérica y se da la libertad de las provincias. Hoy en día se celebra el 15 de septiembre y se hace referencia a la independencia de Guatemala. Dentro de esta manifestación sabemos que es a nivel nacional en cada uno de los pueblos, departamentos de nuestro país, una diversidad cultural y manifestaciones, es muy presente. Octubre, en el mes de octubre también caemos otro mes tradicional, octubre. Día de la Revolución. El Día de la Revolución. ¿Qué Día día del es, Niño. Celeste? 31, ¿no? 20. El 20 de octubre. El 20 de octubre, y alguien mencionó algo ahí también, el Día del Niño. Así es, en efecto, el Día del Niño. ¿Qué otra celebración se da en el mes de octubre? Día del Himno Nacional. ¿Será que lo celebramos todos los guatemaltecos? No, pero por lo menos en los establecimientos sí, hacen actos cívicos o algo así. Muy Nos bien, hacen celebrarlo. muy bien. Octubre, noviembre. Día de los Santos. Todos los santos. ¿Qué fecha es? El 1 de noviembre. No, es el 2. Y en octubre, profesora, bueno, en octubre también se celebra el 31 de octubre, la Noche de Brujas, pero como dijo usted, es algo que adoptamos también, no es algo de Guatemala, sino que Halloween, pues, no es de Guatemala, pero nosotros lo adoptamos. Exacto, gracias Celeste, se nos estaba yendo esa fecha también que sí se celebra en la mayoría del territorio guatemalteco. Octubre, noviembre dijimos el Día de los Santos. De los santos y de los fieles difuntos, que ahí igual hay una diferencia. El 1 es el Día de los Santos, que la Iglesia Católica lo celebra, y el 2 es el Día de los fieles difuntos. Entonces, el 2 es cuando se va a visitar a los muertos en el cementerio. Gracias por la aportación, compañera. Y también vemos que en esas dos fechas se desencadena lo que es la gastronomía en nuestro país. Y diversos platillos se preparan, se elaboran con un enfoque cultural tradicional y está enfocado a esta ideología religiosa, ¿verdad? La gente va a dejar el famoso fiambre y que es un platillo muy cultural en Guatemala, ¿verdad? Se prepara el fiambre, y otros platillos complementarios, pero es una fecha o es un tiempo de Guatemala muy representativo. Y por último caemos al mes de diciembre. ¿Qué se celebra en el mes de diciembre? La Navidad. La Navidad, ¿verdad? Y también El fin de año. fin de año. Pues que yo sepa, de Nochebuena se celebra aquí en Guatemala. Y Navidad. Semana Santa. No, Nochebuena el 24 de diciembre y Navidad ya sería 25. Y pero el Día de los Inocentes el 28. Ajá, pero casi no es como muy común, pero hay otra que se nos está olvidando y que sí se celebra a ustedes en toda Guatemala. Sí, pero eso no se debe mencionar. El 7 de diciembre. El día de mi cumpleaños. En serio, es el día de mi cumpleaños, el 7 de diciembre. Pero
¿Sabía usted que el 7 es un número perfecto? En la numeración de Dios, el 7 es un número perfecto. ¿Qué significa el 7? Así que soy y formo parte de la perfección de Dios. Es una tradición también que se hace en Guatemala. Es parte de las costumbres de nuestro país. Aunque nosotros, algo muy importante, aunque nosotros no las compartamos y las experimentemos al 100%, es importante que tengamos referencia de las tradiciones y costumbres de nuestro país. Ahora sí, vayamos rapidito al concepto. ¿Qué es entonces la cultura popular tradicional? ¿Y por qué les hice sacar un listado de manifestaciones que se hacen durante los 12 meses del año? Primero, es la expresión del mundo de la vida en gran medida implícita de determinados estratos que conforman un grupo social. La cultura popular tradicional es el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundada en la tradición, expresada por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto a la expresión de su identidad cultural y social. Otro concepto. Como tal, la cultura popular se caracteriza por ser producto fundamentalmente creado y consumido por las clases populares, compuestas fundamentalmente por individuos de baja extracción social, es decir, del pueblo llano o la plebe. La cultura popular además se considera como uno de los factores distintivos de la identidad de una nación. Vea, la cultura popular además se considera como uno de los factores distintivos de la identidad de una nación, pues en ella se encuentran plasmados los valores culturales, tradiciones, temas de creencias y costumbres que expresan la singularidad del pueblo que forma un país. Entonces, si queremos hacer un concepto más sólido, la cultura popular es el conjunto de costumbres y tradiciones que forman la identidad cultural y nacional. Ahora bien, esa cultura popular tradicional puede ser a nivel nación, como también puede ser a nivel departamento, a nivel comunidad, a nivel región. Y Guatemala, yo les hablé de los 12 meses del año e hicimos en conjunto un listado de esas manifestaciones que se pueden ir dando. A nivel nación, Guatemala tiene mucha cultura popular, demasiadas costumbres, tradiciones que se van practicando durante los 12 meses del año. Algunas con enfoque cultural y otras con enfoque cívico, algunas autóctonas y otras heredadas a través de la transculturación o la aculturación. O sea, Guatemala es un país muy rico en cuanto a las costumbres y tradiciones. Y solo hablamos de los 12 meses del año y en todo el territorio nacional. Ahora, si nos vamos a nivel departamento o a nivel municipio, ustedes se van a dar cuenta que la cultura de Guatemala es muy extensa, porque cada región mantiene su gastronomía, sus trajes, su idioma, su gente, su forma de expresión, sus costumbres, tradiciones, el folclore, lo mantienen muy individual y eso les identifica. Entonces, todas aquellas manifestaciones que forman parte de la identidad cultural y nacional son la cultura popular tradicional. Celeste, diga Celeste el tuyo. ¿Qué significa autóctono, profesora? Autóctono, muy bien. Por favor, tiene encendido su micrófono, está generando algo de interferencia, por favor. Por favor, verifiquen, es que ahí sí se escucha bastante interferencia. Autóctono es algo propio, es decir, que nació ahí, el origen es propio, no ha sido adoptado, no ha sido traído de ningún lugar, autóctono es de origen puro, ¿sí? Gracias, profesora. Muy bien, como sabemos entonces la cultura en nuestro país es muy diversa, mayormente la cultura popular tradicional es muy fuerte, cada departamento y región posee un distintivo cultural. Por ejemplo, aquí en el Teján, el traje típico no es uno de los elementos que identifica al pueblo, sino a nuestro pueblo nos identifica el tema de lo que es el ladrillo, la teja, la fachaleta y todo este tipo de materiales, de formas a base de barro. Entonces, e incluso en el tejar está declarado como patrimonio cultural. Ese distintivo
no lo tienen los demás municipios de Chimaltenango, lo posee, claro, sí se practica, pero el que lo tiene de manera base es el tejar. Y así como este ejemplo que yo les doy, usted me podrá mencionar en el lugar donde usted vive, del municipio en el cual usted está, esas costumbres, esas tradiciones o ese elemento que identifica a su pueblo. Y a ese punto es el que queremos caer, ¿verdad? La cultura popular en Guatemala es muy grande, pero van a ser todos aquellos elementos que nos van a dar identidad cultural e identidad nacional. Cuando hablamos del término identidad, nos referimos a aquello que nos hace sentir parte de, aquello con lo cual nosotros nos asociamos o nos sentimos que está esa unión, nos identificamos, creo que esa es la palabra correcta, nos sentimos identificados porque cuando mencionan eso, como que en nuestro corazón hay como un fervor, hay como algo ahí dentro de nosotros que nos dice, ese es mi pueblo, ese es mi país o esa es mi región, ¿me entienden? ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, profesora, de mi parte. Sí, sí, Gracias, profesor. Celeste. Muy bien, gracias. Muy bien, por cuestiones de tiempo nos quedamos hasta acá por el día de hoy. Hoy aprendimos qué es la cultura popular tradicional. Vean, un concepto se puede llevar a la explicación base. En Guatemala hay mucha cultura y hay mucho que aprender. En la siguiente clase, no me dio tiempo de pasarles el video, ya ven que el tiempo se va muy rápido. En la siguiente clase estaremos viendo un video de la cultura popular tradicional en nuestro país y verán que cada región, cada pueblo, cada departamento de Guatemala tiene un elemento distintivo, algo que lo caracteriza y que lo hace ser diferente el uno con el otro. Pero al unificar todo esto, Guatemala tiene mucha cultura que ofrecer. Así que con esto concluimos la clase del día de hoy.